bendición grande. Nuestro tema se titula Jesús el Salvador del mundo. En Casa de Oración creemos que la Biblia sí dice que Jesús sí es el Salvador del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque hay una corriente cristiana, hay una rama cristiana que afirma que Jesús no quiere dar la salvación a todos. Pues se respeta lo que ellos piensen. Nosotros creemos que la Biblia sí dice que Jesús quiere salvar a todos. Muchas gracias, hermana. Yo quiero invitarlo a la Biblia para que analicemos las bases que nosotros tenemos para creer que Jesús sí quiere la salvación para todo el mundo. Y quiero invitarle a recordar aquel encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Uno de ellos, voy a ver algunos pasajes. Uno de esos pasajes está en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 39. Jesús ya se había encontrado con la mujer samaritana y ella ya había ido a aquella región de Sicar de Samaria a proclamar que se había encontrado con el Mesías. Y en Juan 4, 39, en Reina Valera 60, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Vea el verso 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El mundo. Hay una corriente cristiana que dice que el mundo no es todas las personas sobre la faz de la tierra, sino unos cuantos. Pero vamos a ver otro pasaje que está en Primera de Juan 4, 14. Perdón. Primera de Juan 4, 14. Voy a leer unas 3 citas bíblicas para entrar a la explicación. Primera de Juan 4, 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Otra cita está en Primera de Timoteo 4, Primera de Timoteo 4, versículo 9, y dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos los que la escuchen. ¿Qué es la palabra? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, dice Pablo, pues porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Y aquí todos los hombres es raza humana, no es masculinos, no, es raza humana. Que es el Salvador de todos los hombres, pero hay una condición: mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Por último, voy a leer otro. Primera de Timoteo 2:3. Primera de Timoteo 2:3. Y voy a omitir otros. Primera de Juan 2, Juan 3:16, para ahorrar tiempo. Primera de Timoteo 2, versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahí va. El cual quiere, vea esto, el cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, otra vez, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios quiere, es su voluntad
que todos sean salvos. Si la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, no tenemos por qué tratar de encontrar una voluntad oculta donde Dios no quiere que todos se salven. Porque hay una corriente cristiana que dice que hay una voluntad oculta, que Dios no quiere que todos se salven. Bueno, si aquí entra alguna pregunta que es muy válida, incluso por los escépticos o por los que contradicen algunos versículos, la pregunta es válida, pero vamos a tratar de explicarla. Si Dios quiere que todos sean salvos, si la voluntad de Él es que todos sean salvos, pregunta, ¿por qué no todos se salvan? ¿Ve que ustedes no los agarran tan fácilmente en curva? Porque no todos quieren, no todos creen. Por eso, bueno, el hecho de que no todos se salven, no sé en cuántos velorios he predicado. Los velorios es uno de los lugares más fértiles para predicar el evangelio de la salvación. Y a mí me da una cierta muina, una incomodidad escuchar a algunos predicadores que no hablan de la salvación en el sentido que Dios quiere. O sea, no dicen que hay la probabilidad de que la gente se vaya al infierno y la probabilidad que se vayan al cielo si deciden, si aceptan. Y yo he escuchado en algunos velorios que mandan a toditititos al cielo. Tampoco tenemos la facultad para mandar a toditititos al infierno, tampoco. Solo tenemos la capacidad de explicar, y eso hasta lo que Dios nos dé, que aquel que haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador para obedecerlo, ese aunque esté muerto, vivirá. El hecho de que no todos se salven entonces no se debe a que realmente sea la voluntad de Dios que no todos se salven, ni se debe a una elección predeterminada de parte de Dios para salvar a unos cuantos. Mucho menos se debe a que Dios no pueda salvarlos a todos. Porque algún escéptico pudiera decir, si Dios es todopoderoso y la voluntad de Él es que todos se salven, ¿por qué no todos se salvan? Bueno, pues porque no todos creen, no todos aceptan a Jesús, el Salvador del mundo. La realidad entonces de que no todos se salvan se debe a la incredulidad y al rechazo obstinado, terco, al rechazo terco de ese maravilloso regalo de la salvación que Jesús otorga por todos. Hay una obstinación, una terquedad en el ser humano de creer que no necesita a Jesús, que no necesita la salvación. Y eso es una decisión propia. Solo por mencionar Mateo 23, 27, 37. Mateo 23, 37, cuando Jesús dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise yo cobijarte como la gallina cobija sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Yo quise, tú no quisiste. Yo siempre quiero, dice Dios. No todos quieren. No todos quieren. Uno de los maravillosos nombres con los que Jesús es reconocido a lo largo y a lo ancho y al inicio y hasta el final de la Biblia es el Salvador del mundo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se le conoce como el Salvador. ¿Salvador de qué? ¿Salvador de qué o de quién? Todos los seres humanos nacemos con la tendencia a la desobediencia y al pecado. Hombres casados que a la primera oportunidad que tienen escanean a una mujer que no le pertenece desde los pies hasta la mollera.
y en el escaneo ya la embarazó. O mujeres que escanean también al hombre. O deseos de robar, de poseer lo que no es tuyo. O rencores que no se quieren soltar. Y con todo ese tipo de actos violentamos las leyes de Dios. Y nadie puede violentar una ley, nadie puede transgredir una ley sin quedarse sin la infracción. Alguien pudiera decir, ¿me puedo quedar sin la infracción si no me ven? Hablando de un policía terrenal. Bueno, te lo pudiera pasar eso. Pero ¿qué con el ojo que todo lo ve? ¿Alguien se puede escapar? Así que cualquiera que violente la ley de Dios, una o todas sus leyes, pues no se puede escapar de la infracción. Y dado que las infracciones, las consecuencias son graves, de eso nos quiere salvar Jesús. De las consecuencias de morir violentando las leyes de Dios. De eso nos quiere salvar. Jesús mismo contó en una ocasión una historia que para muchos es simplemente una parábola, para otros es una historia verídica. Yo me quiero quedar con la realidad de lo que Jesús cuenta en medio de esa historia o parábola, como usted lo quiera tomar. Yo me quiero quedar con la realidad, porque en esa historia Jesús habla de la importancia de aceptar o negar la salvación. ¿De qué nos quiere salvar? Vamos a ver esa parte de la historia. En esta enseñanza Jesús habla de un hombre que murió y después de morir por haber vivido transgrediendo las leyes de Dios sin ponerse a cuentas con Dios, se fue al infierno. Y desde el infierno, dice la Biblia en esta historia, este hombre anhela que sus hermanos se salven, que alguien los salve para que no vayan al lugar de tormento donde él está. Él anhela desde el infierno, lo cual nos habla que toda persona en el infierno es plenamente consciente del tiempo, de la realidad y de la familia que le quedó en este mundo. Usted sabe esa historia, está en Lucas 16, 19. Yo quiero leer a partir del versículo 27. Y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual porque me gustan las palabras como lo explica. Dice Lucas 16, 27. Aquí ya habla del episodio, el hombre rico ya murió. Repito, no se fue al infierno por ser rico, tampoco Lázaro se fue al cielo por haber sido pobre, no. El hombre rico se fue al infierno por haber sido un rico perverso y desobediente a Dios. Tampoco Lázaro se fue al cielo por el simple hecho de haber sido pobre, no, porque era un pobre que le creyó a Dios aún a pesar de todas las adversidades y obedeció a Dios. Dice el versículo 27 en traducción del lenguaje actual: el hombre rico estaba hablando con Abraham y le dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, manda de entre los muertos hacia los vivos, que expliquen que es real el infierno, que es real la infracción por violentar las leyes de Dios. Manda un muerto hacia los vivos que explique que nadie se puede escapar de las infracciones de violentar las leyes de Dios. Mándalo a la casa de mi padre. ¿Por qué? Versículo 28, ahí va. Lea con cuidado este versículo 28. Que avise a mis 5 hermanos, ahí va, que si no dejan de hacer lo malo, que si no dejan de violentar las leyes de Dios, que si no dejan de vivir conforme a lo que a ellos les da la gana, sin considerar las leyes de Dios, si no dejan de vivir así, vendrán a este horrible lugar. Que alguien los salve, por favor. Hay gente en el infierno clamando: por favor, que alguien salve a mi mamá, que alguien salve a mi papá, que alguien salve a mis hijos. Por favor, que alguien los salve de este lugar. Bueno, estas fueron las palabras de ese hombre que en vida nunca consideró que iba a haber consecuencias el violentar las leyes de Dios.
adulterio, pornografía, mentira, robo, todos los desenfrenos de la carne. Él pensó que no iba a haber consecuencias. Bueno, ya vemos el final. ¿Qué se le respondió a la petición de él? Versículo 29. Pero Abraham le contestó: tus hermanos, ¿tú quieres que se salven tus hermanos? Sí, por el amor de Dios. Tus hermanos tienen la Biblia al alcance. La pueden descargar, la pueden comprar, pueden ir a un lugar donde se les explique. Pero no, es bien aburrido estudiar la Biblia. Es más cool ir al antro. Es muy aburrido estudiar la palabra de Dios. Y luego viene la pregunta del millón: ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? Ahí está. El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Al muerto lo van a recordar una semana o dos, y el muerto al pozo y el vivo al gozo, y darle vuelo a la hilacha. No pasa nada, según algunas personas. La Biblia habla entonces. ¿Por qué se recomienda la Biblia? ¿Por qué? Porque es en la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué se dice escudriñad las Escrituras? Dice Jesús en Juan 5:39, porque ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de la salvación. Qué lamentable que la gente rechace la palabra de Dios. Qué lamentable que la gente no crea que Jesús quiere salvarlos. Qué lamentable que la gente tengan oído sordo, o que vengan a una reunión como esta y un estudio como este les entre por aquí, por acá les salga, y saliendo de esa puerta vuelvan a vivir como les dé su gana. Qué lamentable. Y qué lamentable que haya discordia entre hermanos discutiendo que Jesús no quiere la salvación para todos. Porque cuando supuestamente algunos, que cuando la Biblia dice todos, no se refiere a todos, sino a todos los elegidos predestinados, nada más. Y no es lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia está lleno de todo eso, no ha venido porque no quiere que se vayan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esos todos en realidad habla de globalización. Esa es la voluntad de Dios. Hace poco estaba mirando un video. Me voy a reservar los nombres de los hermanos, pero eran dos hermanos en Cristo. Uno de la postura de la salvación limitada y otro de la postura de que Cristo realmente quiere salvar a todos. Y estaban en una contienda. Y decía el hermano de los que creen en la salvación limitada, y decía algo como esto: si la voluntad, según tú, dice, si la voluntad de Dios es salvar a todos, ¿por qué no todos se salvan? Y el otro hermano le respondía: ¿por qué me haces la pregunta? Y el hermano le respondía: porque si tú crees que Dios quiere que todos se salven, pero al final no todos se salvan, ¿no crees que estás mostrando a Dios que no es omnipotente? ¿No crees que estás limitando el poder de Dios para salvación? No, le decía el otro hermano, claro que no. Yo anoté. Este hermano respondió y dijo: Dios se vería limitado para dar salvación a todos si hubiese querido dejar por escrito en la Biblia que no quiere que todos se salven como tú crees. Se vería limitado así, pero solo pudo poner algunos pasajes: es mi voluntad que se salven todos. Ahí tú estás presentando a un Dios limitado, que supuestamente quiere que se salven todos, pero hay una voluntad oculta. No, en realidad no quiero que se salven todos. No es cierto. ¿Cómo?
Y luego tocan el tema de la soberanía, que dicen, pero es que eso es su soberanía, y su soberanía es que así lo decidió, y ¿quién le discute a él? Sí, no podemos negar que Dios es soberano, pero realmente eso está en la soberanía de Dios. Realmente eso es lo que la Biblia dice. Porque los que creen que Jesús no quiere salvar a todos, dicen, ¿no crees que estás agrediendo la soberanía de Cristo cuando Cristo decidió no salvar a todos? ¿Quién eres tú, oh hombre? Y sacan textos fuera de contexto para decir que Cristo no los quiere salvar. Y el hermano que sí cree que Jesús quiere salvar a todos dijo, creo que Dios es tan soberano, claro que sí creo en la soberanía de Dios, y creo que es tan soberano que es capaz también de otorgarle a cada criatura un margen de libertad para responder al llamado de salvación, para que respondan sí o no al regalo de la salvación, cosa que un Dios no soberano tendría miedo de hacer. Bueno, eso me llamaba la atención. El hermano que no cree que Jesús quiere salvar a todos decía, en mi postura, quien cree que Dios quiere salvar a todos, sí está agrediendo la soberanía de Dios, porque ¿quién eres tú para decir que Dios los quiere salvar a todos cuando Dios solo quiere salvar a unos cuantos? Y el hermano que sí cree en la salvación para todos decía, en mi postura, quien agrede la soberanía de Dios eres tú. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios sí es que todos se salven. Por eso tengan mucho cuidado a quien escuchan. Tengan mucho cuidado qué predicaciones comparten en sus redes sociales. No sea que estén compartiendo a un Dios que limita la salvación. El problema surge cuando tratamos de interpretar a Dios desde las limitaciones humanas, conforme a nuestra imagen y semejanza limitada. Por ejemplo, ahí le va. Hay personas que desean tener muchas cosas, incluso ustedes, incluso yo, en algún momento pude haber deseado tener algo, pero mi capacidad no me lo permite. Alguien pudiera decir, yo justamente ahorita quisiera tener un carro del año. Mi sueldo, mis ingresos y mis egresos no me permiten, no puedo. Entonces hay cosas que nosotros humanamente podemos desear, pero no la podemos tener. Sin embargo, la Biblia dice que Dios anhela, Él desea, porque ya lo leímos, que sí es la voluntad, que todos se salven. Él sí anhela, y la gran diferencia es que Él sí puede salvarlos a todos. Él sí puede. Aquí, cuando estos versículos que leímos, no está diciendo que Dios está suspirando por un deseo que Él quisiera, pero no puede. Ay, cómo quisiera que Juan Charrasqueado fuera, cómo quisiera, pero no puedo. No es que Dios esté suspirando por la salvación de todos y Él no puede. No se trata de eso. Se trata de que Dios ha otorgado a las personas la libertad de decidir sí o no al llamado. Sí o no al llamado de la salvación. Dios está poniendo entonces por manifiesto su disposición de salvar a todos. Yo estoy dispuesto a salvar a todos, absolutamente a todo aquel que se rinda a mí, a mis leyes, a la obediencia, que me sirvan por gratitud. Es Dios en la Biblia, a lo largo de la Biblia, Él deja por manifiesto con claridad que Él sí quiere salvar a todos, a todos. Yo quisiera pensar que todas las sillas que están ocupadas aquí, si Cristo viniera justo en este momento, incluyendo el predicador, yo quisiera pensar que todos nos vamos con Él. No puedo asegurar eso. No lo puedo asegurar. Porque solamente tú y Él saben cómo está su relación.
Solamente tú y Él sabes si has sido simpatizante o realmente estás comprometido a decir: Él es mi Rey, mi Señor, y lo que Él diga, lo haré. Bueno, entonces la Biblia sí dice que Jesús sí quiere la salvación para todos, pero no todos la aceptan. No todos la aceptan. Alguien trató de ilustrar la voluntad de Jesús para salvar a todos. Trató de ilustrarlo como dos reinados que estaban enemistados. Y había un reino malvado, y había cautivado a todos los habitantes de su reino con mentiras y engaños. Pero había un rey que fue hasta donde estaba la posesión del otro rey malvado y lo sitió, porque aquel otro rey era más fuerte y sus ejércitos más poderosos, y lo sitió, y estaba a una disparen y destruyan, a una orden de destruir todo. Pero el que puso esta historia dijo: pero aquel rey que era bondadoso y misericordioso dijo: esperen, no los destruyan a todos. Quiero firmar un edicto. Quiero que lo vayan a hacer saber a las murallas de aquel otro rey y lo griten: nuestro rey ha considerado su gran amor y misericordia para no destruir a todos los que están en este reino. Si alguno se rinde a su gobierno y acepta la misericordia de vivir, y por gratitud a sus bondades decide ser siervo de nuestro rey, donde no le faltará nada y será conciudadano del reinado. Si alguno por voluntad propia decide rendirse y servirle, hágalo ahora, que después de esto el rey dará la orden de destrucción. Decía el que puso esta analogía: algunos dijeron: yo me rindo y gracias por permitirme vivir, y todos estos beneficios tendré en tu reino. Sí, wow. Pero otros dijeron: no, yo no, yo me quedo aquí. Es tu decisión. Los que dijeron sí, salgan acá. Y después de eso, el rey dio la orden de destrucción sobre aquel reinado. Y aquí es donde viene una pregunta. ¿Alguien se atrevería a acusar al rey bondadoso de falta de soberanía o de una débil soberanía o mentiroso? ¿Que le faltó autoridad? ¿Alguien se atrevería a decir: le faltó autoridad a ese rey? ¿Por qué no salvó los que él quiso así? Tú y tú sí, tú. Yo, Señor, no, tú eres prieto, nomás los güeros. Señor, yo también, no, tú eres gordo y quiero puros flaquitos. Señor, yo, ¿quién? ¿Cómo? Pero hay quienes creen que Dios es así. No se puede entonces juzgar al Rey soberano, Cristo Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, por una soberanía endeble, débil o mentiroso, por querer salvar a todos. Al contrario, debe ser alabada su misericordia de extender la oferta para salvación y perdón a todos los que en Él creen. Pero los necios, testarudos, obstinados, que no quieran aceptar la oferta de la salvación, conocerán el justo juicio de Dios. Conocerán. Así que entonces nuestro Señor Jesucristo, antes de ejecutar sentencia sobre todo aquel que rechace, ha decidido extender un edicto y ha decidido llamarlo evangelio, ha decidido llamarlo su palabra y ha decidido enviar a sus mensajeros para que prediquen el plan de salvación, para que lo escuchen todas las personas habidas y por haber,
y que cada uno decida por voluntad propia, acepta a Jesús el Salvador del mundo o lo rechaza, y vivan su vida como les dé su gana, o se sujetan a los estatutos del gran amor, bondad y misericordia del que quiere trasladarte de las tinieblas a su luz admirable, de un mundo que será destruido a la patria eterna celestial con él. Cada quien decida. Cada quien. Pero de que Él quiere ser el Salvador de todo el mundo y de que Él es el Salvador de todo el mundo, lo es. Que lo aceptes o lo rechaces es tu decisión. Así que el Rey soberano y maravilloso ha dejado el edicto que es su palabra. No solo eso, ha dejado su Espíritu Santo para que redarguya de pecado a las personas, como dice el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 8. El Espíritu Santo redarguye de pecado, convence de pecado. Estás mal. Estás mal, mano. No te va a ir bien. A cada persona, para que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender los requisitos de las leyes de Dios. No podemos decir que yo pertenezco al reino de Dios y vivo sujeto al reino de las tinieblas. ¿Cómo? Por eso es que Jesús dice en la palabra: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? O sea, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es? ¿Cómo se llama tu Rey, tu Señor? Alguien aquí pudiera decir: el mío se llama Jesús. Pero llegará un día que Jesús dirá a algunos: nunca te conocí. Tú dijiste que sí era tu Salvador, nunca lo hiciste, nunca viviste bajo mis estatutos. Entonces vemos que no toda la humanidad, esa es la importancia de predicar el Evangelio y la salvación en Cristo Jesús. No toda la humanidad se rinde a Jesús, a su misericordia, a su bondad, a su anhelo, a su voluntad de salvarnos. Como el hombre que grita desde el infierno hasta el día de hoy. Hay personas que gritan: por favor, por el amor de Dios, alguien que le hable a mi papá. Es obstinado, terco, burro, cabezón. Por favor, Señor, tengo un hijo muy cabezón. Alguien que le hable a mi hijo. Y Cristo le ha hablado de una manera y de otra y de otra, pero aquel no quiere. No quiere. Entonces no faltará quien piense que Dios es apocado en ofrecer el perdón, aunque al final no todos lo acepten. ¿Por qué es así Dios? Si Él desea que todos se salven, ¿por qué no todos se salvan? Porque no todos creen, no todos obedecen. Los que ya estamos de este lado, alabamos la misericordia de Dios, ¿sí o no? Pero no todos lo alaban, no todos agradecen. Parece que es poco lo que Cristo te dio, parece que es poco lo que Jesús hizo por ti, como para darle una alabanza tan pobre. No fue poco lo que Él hizo. Tomó tu lugar, tomó el mío. Deberíamos de desbordar en adoración. Deberíamos danzar en su presencia. Deberíamos entrar por esas puertas con acciones de gracias, con regocijo, con gozo. Deberíamos de estar antes de la hora determinada para el servicio. Antes, porque estamos convocados a alabar a aquel que desbordó bondades y te salvó. Deberíamos de hacerlo así. Jesús es tan bueno. Creer que la voluntad de Dios
para salvar a todos. No es menospreciar su soberanía, al contrario. Porque hay quienes dicen, menosprecia la soberanía de Dios porque crees que Dios en su soberanía dijo, Pancho se salva, Pedro no. ¿Quién eres tú para atacar la soberanía de Dios? Yo pienso que no es atacar la soberanía de Dios el creer que Él quiere salvar a todos. Al contrario, es aceptar su soberanía, de que es la voluntad de Él salvar a todos. Yo pienso que así es lo que la Biblia dice y estoy seguro que así es. Dios en su absoluto poder y autoridad da todo, da su palabra, su evangelio, explica todo y lo deja, su palabra y su evangelio lo deja al alcance de todos. Antes tenías que ir a una librería y comprar una Biblia. Ahora nada más te metes a la aplicación del teléfono y la descargas. Y si quieres tener una Biblia física, pues ahí hay. También Dios pone al alcance su palabra en su absoluta soberanía. Ha dejado aquí su Espíritu Santo, un día se lo va a llevar. Todavía está aquí su Espíritu Santo para que redarguya a más de algunos de los que están sentados aquí, para que se rindan a Jesús. No importa qué edad tengas, si eres joven, 16, 15, 14. Cristo te está hablando hoy. Jovencita que estás aquí, jovencito que estás aquí, que piensas que lo mejor de la vida es el deleite del mundo. No, lo mejor de la vida se llama Cristo Jesús y su salvación. Eso es lo mejor. En su absoluto poder y capacidad de autoridad, Dios ha dado a cada persona esa libertad de decidir al llamado de la salvación. Aunque algunos no lo crean, pero yo ahorita se lo voy a enseñar con la Biblia. Dios da la libertad. Y hay quienes dicen, pero es que el hombre en pecado no puede aceptar el llamado de Dios, no puede obedecer lo que Dios manda. Claro que sí. Estamos cegados espiritualmente creyendo que sí estábamos en ceguera espiritual antes de conocer a Cristo, pero esa ceguera espiritual no es absoluta de tal manera que no podamos voltear a ver a lo que Jesús manda. Si así fuera, entonces, ¿por qué Dios en Génesis capítulo 4 le exige a Caín? Caín ya estaba en descendencia y de hecho la Biblia dice que Caín era totalmente dirigido por el malo. Sin embargo, en Génesis 4, del verso 1 en adelante, llegan y le ofrecen las ofrendas y Dios le reclama a Caín: ¿por qué no hiciste lo bueno? ¿Por qué no optaste por obedecerme? ¿Por qué no lo hiciste? Si hubieras hecho lo correcto, le dice Dios, ¿no te hubiera yo alabado por haber hecho lo bueno? ¿Cómo Dios puede reclamarle a alguien que no hace lo bueno si está incapacitado para voltear a obedecer sus leyes? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad Dios va a reclamar eso a alguien si lo tiene voluntariamente cegado para que no entienda? ¿Cómo? ¿De qué Dios estamos hablando? Si Dios le reclama eso a Caín, es porque Dios veía que Caín podía optar por decir sí a los estatutos de Dios. Caín decidió no, pero Dios se lo reclamó. Se lo reclamó ahí en Génesis 4. Se lo reclamó duro y tajante, como te lo va a reclamar a ti si tú decides negar a Cristo. Te lo va a reclamar, jovencito, jovencita, señor, señora que estás aquí. Cristo quiere cobijarte con su salvación. Mire lo que dice Deuteronomio 30, verso 19. Deuteronomio 30, verso 19. Esa es una palabra tan aplicable hasta el día de hoy. Dice en Deuteronomio 30, 19. Es Dios hablando, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra todo oyente de mi palabra.
ahí estás tu tierra, ahí estás tu cielo. Hoy se predicó mi palabra sin tapujos. A estos oyentes que convoqué para que escuchen mi palabra. Tierra, eres testigo. Cielo, eres testigo. Te puedes imaginar a la tierra y a los cielos diciendo: sí, Señor, somos testigos de que tu poderosa palabra fue expuesta con tu voluntad para que sean salvos. Sí, Señor. Te puedes imaginar a la creación decir: sí, Señor, somos testigos de que la autoridad de tu palabra fue expuesta para salvación a todos los oyentes. Sí, Señor. Wow. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Escoge. Si Dios no diera la capacidad a las personas de escoger entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte, entre la salvación y la perdición, si Dios no diera esa habilidad, ¿por qué está entonces en la Biblia? Porque algunos se atreven a pensar que Dios cega la libertad de escoger. Bueno, cada quien crea lo que quiera. Yo creo esto. Escoge. Te pongo esto, te pongo el bien, te pongo el mal, te pongo la vida, te pongo la muerte, te pongo la perdición, te pongo la salvación. Tú escoge. Sigue en la obstinación de tu pecado. Es que si decido seguir a Cristo, pues tengo que dejar la pornografía, tengo que dejar a la amante o al amante. Pues sí, sí lo tienes que dejar. Y es que es tan rico, pues disfrútalo todo lo que puedas entonces. Disfrútalo todo lo que puedas. Es más, te doy el consejo: disfrútalo todo lo que puedas, porque a donde vas, allá no hay eso. Allá no hay. Retomo, porque está bueno, lo voy a volver a leer, el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios todavía te dice: aquí está esto es lo malo, esto es lo bueno. Mi niño, por el amor de Dios, escoge a Jesús. Mi niña, por el amor de Dios, decide por Cristo. Por el amor de Dios, obedécelo. Él te quiere salvar. ¿Y cómo voy a demostrar que sí lo escogí? Dice el versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Jesús es el Salvador del mundo. Sí, claro que lo es. Incluso, aún de los que están en el infierno ahorita, Él vino para salvarlos. Pero los que están en el infierno decidieron decir no. Tú estás con vida. Tú todavía puedes. Jovencitos, tú todavía puedes decidir, escoger. Así que cada uno escoge el camino o la vida, la obediencia, la sujeción por gratitud, la salvación. Yo siempre he dicho, cuando alguien te otorga un regalo, tú tienes dos decisiones: lo aceptas o lo rechazas. Cada quien. Lo aceptaste y alguno lo puede aceptar y no lo valora y lo tiene guardado, nunca lo usó. Haz uso de tu salvación en el buen sentido. Cada quien puede escoger también el camino de la desobediencia, el camino de la muerte, el camino del deleite del pecado. Lo que sí debes de saber que al final de cada camino, ahí está Dios. Al final de cada camino, si al final del camino de la desobediencia creyeron que se escaparon de Dios, no, ahí está Dios para entregarle a cada quien el resultado de su decisión. Fue tu decisión. Yo te dije que no lo escogieras, pero fue tu decisión.
y con profundo dolor te otorgo eternidad en el tormento. Dios sabe de nuestras limitaciones. Dios sabe de nuestra tendencia hacia el pecado, de escoger lo malo. Por eso es que en este capítulo 19 de Deuteronomio, capítulo 30, perdón, versos 19 y 20, Dios dice: como yo conozco la tendencia de que siempre vas a querer inclinarte por lo malo, yo te guío, escoge lo bueno. Escoge lo bueno. Gonzalo, como yo te conozco que de cuando en cuando quieres echar una volteadita, Gonzalo, escoge esto. Aquí te va a ir bien. Haz esto. Escoge a Jesús. Solamente hay dos caminos. La Biblia no menciona tres: el bien, la obediencia. La salvación es uno solo. El mal, la desobediencia. Y la condenación es otro camino. Tenemos nada más dos caminos. Ambos caminos, quiero que sepan que están establecidos por la soberanía de Dios. Ahí entra la soberanía de Dios. Ambos caminos están establecidos por la absoluta autoridad de Dios. Entonces no estamos agrediendo la soberanía de Dios como algunos piensan. Entonces tú estás agrediendo la soberanía de Dios. ¿Y cómo? Si nosotros creemos que ambos caminos están establecidos por Dios. Con la diferencia de que Dios no quiere que tomes el camino de la perdición. Y Él mismo lo dice ahí en la Biblia: hey, voltea acá, toma el buen camino. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es? Pues decide por Jesús. Pero de una vez y para siempre. No andes jugando al cristianito, a la cristianita. Decide ya. Te va a ir bien. Decide ya. ¿Cómo se pudiera agredir la soberanía de Dios? ¿Cómo es que sí se agrede la soberanía de Dios? La soberanía de Dios se agrede cuando se enseña un camino que Él no estableció. O sea, ahí se agrede la autoridad. ¿Cómo se agrede la soberanía de Dios? Cuando se enseña algo que Él no enseñó. Ahí sí se agrede la soberanía de Dios. Y respecto a la salvación, se agrede la soberanía de Dios cuando se cree que hay un tercer camino. Por ejemplo, aquellos que creen que pueden tomar el camino malo, vivir en toda la extensión de los placeres de la carne y al final de todos modos se van a ir al cielo. Ese no es un camino establecido por Dios. ¿Y cuántas veces hemos platicado con personas que viven como les da su gana y tienen maletas para ir al cielo? Tienen maletas para ir al cielo. ¿Cómo? Si la Biblia dice que no. Siempre que voy a un velorio, las personas se me acercan, los dolientes, y me dicen: pastor, dígame que mi tío está en el cielo. Mi estimada señora, yo no puedo asegurar eso, porque yo no conocí la relación, aún en el último instante. Yo no sé si su tío murió obstinadamente rechazando a Jesús. Tampoco puedo asegurar que su tío en el último instante sí aceptó y se puso a cuentas con Dios. A menos que hayamos conocido los frutos, como dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 en adelante. Eclesiastés 7:1 lo menciono nada más. Dice: es mejor el día que la muerte, el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor la buena fama, el olor a la buena fama, que el buen perfume. Así dice. Pero versículos más abajo explica: ¿para quién es mejor el día de la muerte? Para el que tuvo fama de haber vivido en obediencia a Dios. Pero aquel que murió con una fama de desobediente, ¿cree usted que va a ser mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? No. A menos de que usted haya conocido de que fulana persona, fulana mujer, fulano hombre murió teniendo fama, y aún en los últimos instantes de su vida, a pesar de su enfermedad, a pesar de sus dolores, a pesar de los efectos del cáncer, esa persona todavía siguió adorando a Dios y todavía seguía diciendo: Él me da, Él me quita, lo único que puedo hacer es adorar la grandeza de mi Señor. Hermanos, esa persona murió en una fama de ser hijo de Dios. Entonces ahí podemos decir: mejor fue el día de la muerte para él y para ella. Ahí sí.
Pero aquel que murió con una fama de testarudo, obstinado, terco, burro, cabezón, ¿es mejor el día de la muerte? No. Pero como yo no sé el último instante de su vida, si ese obstinado, burro, terco y cabezón se puso a cuentas con Dios, como yo no sé, entonces no me compete a mí mandarlo al infierno. Yo solamente le digo a las personas, pues vivan con la esperanza de que en el último instante se puso a cuentas. Yo no lo puedo mandar al cielo, yo no lo puedo mandar al infierno. El único que tiene esa autoridad es el que está parado al final del camino que haya escogido, y ese le va a entregar el resultado de sus decisiones. Ese es el único que tiene ese poder y esa autoridad, conforme a lo que dice la Biblia. Lo que sí es cierto, que al final de cada camino ahí va a estar Jesús, para entregarle a cada quien el resultado de su decisión. Dios, en su infinita bondad, en su amorosa voluntad, da salvación para todos. Ofrece salvación para todos. Regala salvación para todos. Él anhela que todos se salven, y es su voluntad que todos se salven. No todos creen. No todos quieren. Esa sí sería una agresión entonces con la soberanía de Dios, de enseñar algo que Dios no enseña, creer algo que Él no mandó. Apuntando para el final, el martes de esta semana, estuve hablando con un hombre de 74 años de edad, me dijo que tenía. Este hombre es un burlador de Dios. Cree que Dios es real. El colmo de todo es que él cree que Dios es real, pero él se burla de Dios. No cree que todo lo que está escrito en la Biblia realmente sea palabra fidedigna. Él cree que son cuentos. Este hombre es practicante del ocultismo. Su vida sexual siempre ha sido desviada a la naturaleza varonil. Siempre. Pero ¿sabe qué es lo que él cree? Que a pesar de que vive en una vida desviada a la naturaleza varonil, a pesar de ser practicante del ocultismo, a pesar de ser burlador de Dios, él sostiene que todo pecado de toda persona se filtra con la muerte en este mundo. Todo mundo al morir, dice él, se va limpiecito, dice, de aquí. Haya vivido como haya vivido. Mi estimado Señor, le digo, yo creo lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que no. La Biblia dice que no todos se van limpios, y hay quienes se van tan sucios en extremo que no pueden entrar al reino de los cielos. Lo único que te limpia de todo pecado es la sangre del Cordero inmolado. Y si rechazas, pues yo rechazo al tal Jesús, mi estimado anciano, si usted muere en esa condición, déjeme decirle que no entrará al cielo como usted cree que lo hará. Sí voy a entrar, no va a entrar. Y el hecho de que yo esté hablando con usted es una advertencia. Mire cuántos años le ha regalado Dios. Pues tú crees lo que te dé la gana, esto es lo que yo creo. Qué lamentable, qué triste será la muerte para este hombre si muere así. Qué triste. Este hombre es mi papá. Y clamo a Dios por su salvación. Pero si Él no quiere, yo no puedo hacer nada. Y tú que estás aquí sentado, si tú no quieres,
yo no puedo hacer nada. Yo te presento al Cristo Salvador de todo el mundo. Yo te presento al Cristo poderoso que Él anhela salvarte. No mueras sin Cristo. Lo triste no es que una persona muera, no. Lo triste es que muera sin Jesús en su corazón, sin la salvación del Señor. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Toda persona al morir, si murió en el camino, la verdad y la vida, en sujeción y obediencia, aceptando la salvación en Cristo Jesús, si murió así, al cerrar los ojos a esta vida y al abrirlos de nuevo, los abrirá en los brazos de su Salvador. Qué promesa tan maravillosa, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 del verso 6 al verso 10. Ausentes de este cuerpo, inmediatamente presentes al Señor. El vivir es Cristo y el morir, ¡ah, qué bendición! No es que yo me quiera morir, no es que tú te quieras morir, ni deseo morirme, ni tú deseas morirte, pero la muerte no es algo que me asusta. La muerte se asusta del que vive en mí y ya la venció a ella. Porque escrito está que un día se dirá: ¿dónde, oh, está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh, sepulcro tu victoria? He aquí yo sirvo a aquel que te venció. Soy siervo de Jesucristo. ¿De qué entonces quieres salvarte, Jesús? De que escojas el camino que no te deja un resultado eterno para nada bueno. Si alguien aquí ha creído que está en Cristo Jesús, pero ha dado evidencia de que no, nadie te va a juzgar, y no importa cuántas veces hayas levantado la mano para aceptar a Cristo. Hubo una persona que aquí en esta congregación me dijo: pastor, es que cada vez que predicas y a mí me dan ganas de levantar la mano, pero yo volteo a mis alrededores y tengo temor que los hermanos se burlen de mí, porque van a decir: mira, cada vez que se hace el llamado para salvación, levanta la mano. Pues usted levántela, le digo, mientras que no esté seguro de que Cristo lo salvó. ¿Qué tal que en una de esas Cristo lo salva? Y usted, por no levantar la mano o por no orar. Jovencitos que están aquí, no crean que por el hecho de que son hijos de papá y mamá cristianos, no crean que la salvación ya es heredada por conducto automático. No. Tienes que decidir por tu propia voluntad. Tú. Y si Cristo viene y se van, me cuelgo de los zapatos de mi mamá, con todo y zapato te vas a quedar aquí. Es decisión propia. ¿Acepta hoy al Salvador del mundo? Solo asegúrame que vas a tener vida para mañana, para una oportunidad más. Pero si no estás seguro, ayer estábamos platicando con una señora. La señora decía: mi hijo de 23 años, en una motocicleta venía de su trabajo, era repartidor de las pizzas. A las 11 de la noche que cerró el negocio y él venía de repartir, había llovido esa noche y se fue la luz. Y en la curva para venir a la casa, en la ciudad, en la mera ciudad, había un dompe estacionado sin luces de advertencia. Mi hijo no lo miró. 23 años. Se estampó con aquel dompe y fue muerte instantánea. Un joven con toda la plenitud de la vida,
Nadie pensaba que ese joven esa noche se iba a morir, menos él en su vigor, en su motocicleta. Su madre no pensaba que ese joven iba a morir. Nadie de los que estamos aquí pensamos que podemos morir hoy o mañana. Nadie, menos si gozamos de plenitud de vida y salud. Nadie. Se espera que se muera el enfermo, el que está en cama, pero no se espera que ninguno de nosotros pueda morir. Y lo triste no es morir, lo triste es morir rechazando a Cristo y su salvación. Eso es lo triste. Por eso hoy, persona que estás aquí, no rechaces a Jesús. Joven que estás aquí, jovencita, no rechaces a Jesús. Señora, Señor, si tú has creído que estabas a cuentas con Jesús y te has dado cuenta que no, ponte a cuentas hoy. Hoy es el día de salvación, hoy. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Que por amor a todas las personas que habitan en el mundo, dio ¿a quién? Para que todo aquel que en él cree. Entonces hay perdición si no se cree. Hay salvación y hay perdición. En ese versículo ahí lo explica todo. Si no se cree en el Hijo de Dios, si no se acepta a Jesús, el Salvador del mundo, entonces hay perdición eterna. Así como hay vida eterna, hay perdición eterna. Tan solo el versículo ese de Juan 3:16 es amplio y profundo. Tan grande es el amor de Dios que dio a su Hijo en sacrificio para que tomara tu lugar y el mío, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es el día de salvación. Mañana no lo sabes. ¿Y si llega el terremoto? ¿Y si llega Nogales? ¿Sabían que ya tembló aquí en Sonora? Un sismo de 4.4 que no fue tan fuerte, se registra según las noticias. Que fue un sacudir, algunos habitantes de Hermosillo lo sintieron. Y si esos pequeños sacudires son avisos, los últimos avisos de advertencia. ¿Estás listo? Me gusta el silencio. Habla de que meditan. Pero yo concluyo. Tienes la absoluta libertad de rechazar o de aceptar al Salvador. El Salvador del mundo se llama Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Nadie más pagó el rescate de tu salvación. Nadie más murió en la cruz para avergonzar públicamente a los principados y a las potestades. Nadie más le arrebató el acta de los decretos de culpabilidad, esa acta de decreto que decía Gonzalo culpable, merecedor del infierno. Y Jesús la arrebata y dice: Gonzalo, limpio, inocente, porque me ha creído. Y la clavo en la cruz y públicamente. Y ahí estaba escrito tu nombre, dice Colosenses 2:15. Y en la cruz se exhibió públicamente tu nombre y los de aquellos que le han de aceptar. Si alguien aquí todavía no ha decidido por Cristo, sé valiente. Y yo te animo que lo aceptes hoy. Si lo haces, ponte de pie. Nada más los que van a aceptar a Jesús, porque yo quiero identificarlos para orar ahí donde están, nada más. Y no voy a hacer un llamado muchas veces para que no sean convencidos por mí. No importa qué edad tengas. Si tienes 8 años, 10 años, 12 años, 15 años, si entiendes lo que te estoy diciendo, hoy es el día de salvación. Joven que estás aquí, no te dé vergüenza.
si todavía no tienes la certeza que Jesús es tu Señor y todavía no decides por Él, solo asegúrame que tienes vida para mañana, para pensarlo mañana. ¿Alguien aquí quiere aceptar a Cristo Jesús y el regalo de su salvación para obedecerlo con todo lo que Él manda? Dos razones tengo para pensar que no te levantaste. La misma que dije el domingo pasado. Una, ya eres salvo. Ya lo tienes en tu corazón como tu Rey y tu Señor. Dos, no quieres a Jesús como tu Salvador. Pero si ya Jesús es tu Salvador, no te calles. No te calles y predica el Evangelio. Y si tú decidiste por Él, hoy el Señor escribirá tu nombre en el libro de la vida. Ese joven ahí, esta valiosa mujer ahí, oren por ellos, acérquense ahí. Y si pueden, tráiganlos, que paz, porque vamos a orar por ellos. No tengan temor. No importa cuántas veces has pasado, si ya lo has hecho. Hermano Mario, ayuda a este joven. Lo ayuda. Bien, Fer. Nunca es tarde. Bien. Te vi muy atento en toda la prédica. Te vi muy atento y escuchando la voz de Dios. Hoy Dios te llamó para eso, para salvarte, para decirte cuánto te amo y que Él estaba esperando por ti. Te lo digo de toda certeza. Jesús estaba esperando por ti. Te quiere regalar salvación. Levanta tus manos, que quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Señor, gracias, Señor, por este joven. Gracias, Señor. Fuiste el verbo en el principio. Bendice a este joven, Señor. Bendícelo, Padre. De Dios. Salva.